Ahora sí. Bueno, cuando reducimos todas las fuerzas de la derecha sobre la sección izquierda y nos da que la resultante de todo lo que está actuando acá es un momento contenido en la sección transversal, es decir, perpendicular al eje X, alrededor del eje X, tenemos un caso de solicitación por torsión pura. Lo único que le va a pasar a la pieza es que se va a torsionar. Este momento vamos a ver que nos va a generar tensiones tangenciales porque están contenidas en la sección transversal. Esas tensiones, según en qué punto yo lo esté, dibujando, en qué punto esté calculando, puede ser que me dé tensiones tangenciales en la dirección de Y, tensiones tangenciales en la dirección de Z, o bien, si yo tomo un punto intermedio, me va a dar una tensión tangencial que yo voy a poder descomponer en una componente en Y y en una componente en Z. Esos son los tipos de tensiones que me van a generar. Y si yo quiero escribir a las tensiones, o sea, si yo quiero escribir al esfuerzo del momento torsor en función de todas estas tensiones que se me generan, yo voy a tener, para el caso de cuando tengo las tensiones en Z, el momento torsor, ¿por qué va a ser? O sea, yo tengo que generar momento torsor, momento alrededor del eje X. Entonces el brazo de palanca, que va a estar actuando en este caso, va a ser, acá sería ahí me equivoqué, acá sería según el eje Y, y acá el brazo de palanca va a ser en Z, para generar el momento alrededor del eje Y. Bueno, vamos a mirar de frente a nuestra sección transversal. Tenemos el eje X, sería este que está saliendo. Vamos a ver después que las tensiones producidas por el momento torsor siguen un recorrido dentro del perfil que tienen la misma dirección que el momento torsor. O sea, el flujo de tensiones que genera una torsión sigue el sentido del momento torsor. Entonces vamos a considerar un elemento diferencial de área, de sección, que es este cuadrito gris, que va a estar ubicado a una distancia RC del centro de gravedad de nuestra sección. Este sería el vector posición. Y este momento torsor, en este elemento diferencial, me está generando la tensión tangencial tau, que yo puedo descomponer a este vector tensión tau en una tensión en la dirección de Z y una tensión en la dirección de Y. Entonces tenemos la posición del elemento diferencial respecto al baricentro, yo lo puedo plantear en función del radio vector o en función de las coordenadas horizontales y verticales. Acá hay una suma porque está escrito como vector, ¿no es cierto? Entonces, el momento torsor va a ser igual a la integral en el área de todas las tensiones que se están generando en estos elementos, todos los elementos diferenciales de la sección, multiplicadas por el brazo de palanca, para que me dé el momento. Ven que si yo hago sigma xy por z, ahí me da momento alrededor del eje X, en ese caso me daría saliente. Y si yo hago sigma xy por y, ahí me daría también un momento saliente alrededor del eje X. Bueno, cuando yo integro todo eso en el área, me va a dar el valor del momento torsor. Yo lo puedo escribir así, descompuesto en los ejes Z e Y, o si no, lo puedo escribir directamente con las resultantes de la suma de los vectores. Puedo hacer RC por tau, que me da el momento saliente, o puedo hacer sigma xy por z más sigma xz por y.
Las deformaciones que produce el momento torsor son similares a las deformaciones que se producen cuando hay un esfuerzo de corte. Son distorsiones que se van a generar, que van a estar asociadas a la tensión por medio del módulo de elasticidad transversal. En este caso, las distorsiones producidas por el módulo, por la torsión, son iguales a la tensión dividido 2 veces el módulo de elasticidad. Y se acuerdan que en corte decíamos que la tensión era igual al ángulo de distorsión específica por el módulo de elasticidad transversal. Acá es lo mismo, la tensión tangencial va a ser a un ángulo por el módulo de elasticidad transversal, pero este ángulo va a ser el ángulo que va a girar el vector RC luego de la deformación. O sea, es otro tipo de deformación. Eso es para introducir el tema. El primero que estudió el fenómeno de torsión y la teoría madre, digamos, de todas las teorías de torsión que vinieron después, fue Coulomb. La teoría de Coulomb se desarrolla para un caso muy específico, que es barras de sección circular, la sección es constante, y están sometidas a torsión pura, o sea, no tienen nada más que torsión. Y además plantea Coulomb un montón de hipótesis que son muy importantes de conocer, porque su teoría, que es la que más se aplica, es válida nada más que para este caso específico, y vamos a ver que para otro más también se puede utilizar. Plantea un montón de cosas. Dice que hay una simetría axial respecto al eje de la pieza. O sea, la pieza tiene simetría axial. Dice además, esta simetría axial implica que las secciones rectas giran alrededor del baricentro. Si me ven, bueno, acá no tengo los CDs, pero tengo las tapitas. Si me ven ahí, yo no los veo a ustedes porque tengo la pantalla completa. Pero lo que dice Coulomb es que las secciones rectas giran alrededor del baricentro. Y dice que el ángulo entre dos radios de la sección permanece inalterado. ¿Cuáles serían dos radios de la sección? Podría ser este y otro más. O sea, lo que quiere decir es que cada sección transversal no se deforma de su plano, o sea, se quedan rígidas. Además dice que hay simetría en la solicitación respecto a cualquier sección y que los radios de la sección se conservan rectos, o sea, tampoco hay alabeo en el otro plano de la sección. Entonces, con todas estas hipótesis que dijo él, ¿qué está diciendo? Dice que las secciones rectas se conservan circulares y planas durante la deformación. Y esta hipótesis él la redacta de la siguiente manera, que es la hipótesis fundamental de la torsión. Dice, en una pieza recta de sección circular sometida a torsión pura, la deformación es tal que cada sección gira alrededor de su centro sin deformarse en su plano y sin alabearse, como si fuera un disco rígido. Las fibras longitudinales de la pieza se deforman en hélices. Entonces, ¿cómo se imagina Coulomb? Esta barra es como si estuviera formada por un montón de CDs. Imagínense poner un montón de CDs, uno alrededor del otro, le pasan un palito por el medio y le generan el momento torsor. Entonces van a girar alrededor de su eje y no se van a deformar para ninguno de los otros planos que no sean el plano de la sección transversal. Entonces, antes de la deformación, antes de que esté aplicado el momento torsor, si sacamos una rebanada acá frontal de la pieza, vamos a tener
que va a estar este rectángulo ABCD, que va a ser inicialmente recto, van a existir las tensiones tangenciales por torsión, y después que cuando esto se deforma, en vez de quedar con este ángulo, la deformación va a ser de esta manera. Entonces, inicialmente el rectángulo ABCD tiene esta geometría. Aparece el momento torsor y se va a deformar de esta forma. Entonces, la deformación angular se define de la siguiente manera. Vamos a considerar el ángulo gamma, como es muy chiquito, estamos considerando, siempre trabajando con pequeñas deformaciones, ¿no? Entonces, como es muy chiquito el ángulo, se aproxima a la tangente. Y la tangente, que es igual, opuesto sobre adyacente. Lo opuesto sería el segmento C, C' dividido a C. Este C, C', ¿a qué es igual? Al radio, el radio de la pieza, por este ángulo. Y AC, ¿a qué es igual? Al diferencial de X. Y además, habíamos dicho que, bueno, como esto lo podemos escribir de la siguiente manera, podemos decir que gamma es igual a RC, y a este factor, al diferencial de phi x dividido de X, lo vamos a llamar tita. Entonces, fíjense la diferencia. El phi es deformación por unidad de longitud. Es como la diferencia como el delta L sobre L, que es la deformación longitudinal específica. El épsilon delta L sobre L, bueno, en este caso sería diferencial de ángulo dividido la longitud. En Hooke tenemos lo que se estira o lo que se contrae. En torsión tenemos lo que se deforma. Entonces, ese angulito que se deforma por unidad de longitud se llama ángulo de distorsión. Perdón, sin dividirlo por la longitud, el phi es el ángulo de distorsión. Cuando lo dividimos por la longitud, tenemos el tita, que es el ángulo de distorsión específica. El phi me va a decir, bueno, debido a este momento torsor, la sección giró entre la sección AB y la sección CD, se produjo un giro de 2 radianes. Eso es lo que me da el ángulo phi. Y este tita, que es específico, va a decir, bueno, esta barra se deforma a razón de 2 radianes por metro de largo. Bueno, lo que decíamos hoy, que la tensión tangencial es igual al módulo de elasticidad transversal por este ángulo, por la distorsión, digamos, y la distorsión acá la escribimos como el radio vector, RC, o sea, el radio de la pieza, por el ángulo tita. Acá es una cuenta simple, parece rara, pero es una integral de vectores nada más. Entonces teníamos que el momento torsor lo habíamos escrito acá, este momento, RC por tau, eso me da el momento torsor. Bueno, esto es para un diferencial de área, entonces para toda la sección tengo que integrar en el área. Ahora voy a reemplazar, en vez de tau, voy a usar la ley de Hooke y lo voy a poner por G, por el ángulo de distorsión específica, por la distorsión. Después voy a reemplazar la distorsión por G por tita. Como G y tita son constantes, salen fuera de la integral, me queda, fíjense, G por tita por la integral de RC al cuadrado diferencial área. ¿Y qué era RC? RC es la distancia desde un elemento diferencial de área hasta un punto. Y esta integral que tenemos acá es el momento de inercia polar. Entonces, el ángulo de distorsión específica nos va a quedar igual. O sea, este ángulo vamos a despejarlo. Entonces,
pasamos dividiendo el módulo de elasticidad transversal y el momento de inercia polar. Este denominador se llama rigidez torsional de la sección. Cuanto más grande sea este producto, quiere decir que va a ser más rígida la sección a la torsión. El elemento estructural va a sufrir menos torsión, va a resistir más la deformación por torsión. Bueno, ahora vamos a sustituir acá, en tau. Bueno, y nos va a quedar, es nada más que hacer pasaje de términos, ¿no? Nos queda que la tensión tangencial va a ser igual al momento torsor por el radio de la sección dividido el momento de inercia polar. En realidad es el radio vector del punto de la sección en el cual yo estoy calculando, puede ser cualquiera. Ahora, miren. Ahí se me pasó. El RC puede ser cualquiera, es según el punto en el cual yo voy a estar calculando. Entonces fíjense que la tensión tangencial a mayor radio, o sea, cuanto más lejos está del centro de gravedad, más tensionado va a estar ese punto por el momento torsor. Y acá en el centro va a ser cero la tensión. O sea, este punto no va a tener tensión tangencial por torsión. La máxima tensión tangencial va a estar en los extremos y después va a ir disminuyendo hasta cero en el centro de gravedad. Profe, ahí por definición, el RC por tau sería producto vectorial, ¿no? ¿O es producto Vectorial. escalar? Ah, ok. Le puse los vectorcitos arriba. Bueno, sí, podría ser por producto escalar de vectores. Es producto vectorial porque te da un vector. Bien, buenísimo. Gracias. Bueno, entonces, recién vimos que va a ser máxima la tensión tangencial en el extremo, o sea, en el perímetro de la pieza. Entonces vamos a reemplazar, en esta fórmula reemplazamos el momento polar, el momento de inercia polar del círculo, que es fácil de calcular, y también reemplazamos, vamos a tomar el radio máximo, y lo vamos a poner todo en función del diámetro. O sea, si ponemos el momento de inercia polar en función del diámetro, y el radio en función del diámetro, nos va a quedar esta fórmula. Nos va a decir que la tensión tangencial máxima en una pieza de sección circular llena va a ser igual a 16 veces el momento torsor que está actuando, dividido pi por el diámetro al cubo. Bueno, el momento torsor dijimos que era es un momento alrededor del eje X, y por la ley de reciprocidad de tensiones tangenciales, si bien nosotros lo vamos a estar viendo acá en esta cara, en la sección transversal, por Cauchy, si nosotros cortamos la rebanada, vamos a ver que dentro de la sección, en este plano, también van a haber tensiones tangenciales. Y por la ley de reciprocidad, si estas van para allá, estas van a ir para el otro lado. ¿Se acuerdan que era que las tensiones recíprocas se acercan las dos a la misma arista o se alejan las dos de la misma aristas? Cuando uno calcula, esto no lo vamos a ver después. Hay unas, así como se puede formar un tensor de inercia, se puede formar un tensor de tensiones. ¿Se acuerdan que yo les había nombrado que los momentos de inercia se pueden colocar en forma de una matriz, y cuando uno calcula los autovalores de esa matriz, le dan los momentos máximos o mínimos de inercia y las direcciones en las cuales ocurren? Con las tensiones pasan lo mismo. Se puede armar
una matriz en la cual uno coloca todas las tensiones que hay en un punto, calcula los autovalores y los autovectores, entonces los autovalores les da las máximas tensiones que pueden haber y las direcciones en las que se producen. En el caso de la torsión, las tensiones máximas que van a ocurrir van a ser, van a ser estas, y van a ocurrir en una dirección a 45 grados. Coulomb, la fórmula de Coulomb es válido para este caso de la sección circular llena y para el caso de la sección circular hueca cuando la pared es gordita, o sea, no para el caso de tubos de pared delgada, sino para tubos que tienen un espesor que no es despreciable. Lo único que varía en las fórmulas es que acá el momento de inercia polar, en vez de ser el momento de inercia polar de la sección circular llena, es el momento de inercia polar de la sección circular hueca, que ya lo pueden calcular. Entonces, simplemente reemplazando acá en función de las características geométricas de la sección circular hueca, llegamos a que la tensión tangencial máxima en este tipo de sección va a ser igual a la que teníamos para el círculo lleno, multiplicada por un factor que tiene que ver con que la sección no es llena, sino que es hueca. Y el ángulo de distorsión específica, también de la misma manera, se puede llegar a que tiene esta forma. La forma de rotura en una pieza que está sometida a torsión depende si la pieza está hecha de un material dúctil o de un material frágil. La forma que tienen de experimentar esto ustedes en su casa es con una tiza y con plastilina. Cuando uno agarra plastilina, si ustedes agarran plastilina y le provocan un momento torsor, van a ver que la superficie de ruptura es a 90 grados, es recta. En cambio, si parten una tiza, la superficie de rotura les va a quedar en punta, o sea, es a 45 grados. Bueno, después que Coulomb hizo todo este estudio, que en realidad, fíjense que sacó una fórmula, en realidad, y a partir de a partir de ella se pudo desarrollar para la sección circular hueca. Vino otro investigador que se llamaba Saint-Venant, y lo quiso estudiar para la sección rectangular. Antes de Saint-Venant, Navier tomó tomó la hipótesis de Coulomb, que decía que en una barra circular las secciones rectas permanecen planas y giran sin deformarse. Bueno, lo que no les dije es cómo investigaba Coulomb. Eran empíricos, o sea, él investigaba a partir de ensayos que realizaba en su laboratorio y a partir de las observaciones. Bueno, con esta hipótesis, a partir de esta hipótesis, se comprobó que si esta hipótesis se cumplía, las fórmulas que había desarrollado Coulomb para calcular tanto la distorsión específica como la tensión tangencial siempre se cumplían. Navier tomó esa hipótesis y la aplicó a una barra rectangular. Bueno, ¿qué le pasó? Según lo que decía Coulomb, lo que le iba a pasar a la sección rectangular era que iban a tener las tensiones máximas en los extremos, que la tensión iba a ir disminuyendo hacia el centro, que en el centro iba a ser 0, y bueno, y que dado un punto P, que estuviera en este lado, por ejemplo, de la sección, íbamos a tener una tensión tangencial que la podíamos descomponer en una horizontal y en una vertical. Entonces dijo, bueno, yo voy a hacer lo mismo que Coulomb con sus hipótesis y me va a tener que dar la misma fórmula que le dio a Coulomb.
Cuando lo intentó experimentalmente, le pasó esto. Lo que él pudo observar, lo que observó Navier en su laboratorio, es que en los extremos, en vez de ser máximo, era 0. Así se deformaba, no se deformaba como en la sección circular. Bueno, ¿y por qué le pasó esto? Porque no se verificaban las condiciones de contorno. O sea, no podía aplicar todo lo que había dicho Coulomb, porque Coulomb había planteado unas condiciones de contorno que no se verificaban para este tipo de geometría. ¿Qué era lo que no se verificaba? ¿Por qué pasaba eso? Porque en la sección circular, cuando se la sometía a torsión, sí se verificaba que las secciones giraban como si fueran discos rígidos. Pero en cambio, cuando uno toma, esto también lo pueden verificar con goma espuma o con el material como en los flota-flota, si uno somete a una barra rectangular a torsión, se deforma de esta forma. Acá sí es como que se va deformando en hélices y se mantienen rectas las secciones. En el caso de la sección rectangular no, se alabea, quiere decir que se deforman fuera de su plano, no siguen quedando con la misma forma. En la circular sí, en la rectangular no, queda de esta manera. Entonces, como no se verifica esa hipótesis, no se podía aplicar la fórmula que había calculado Coulomb para calcular la tensión tangencial. Lo que se veía experimentalmente era que la distorsión angular era máxima en el medio de los lados. O sea, acá es donde le daba máximo, acá era mayor tensión. En las esquinas la distorsión era nula, y bueno, y esto era lo más importante, que las secciones no permanecen rectas. Y ahí quedó. Y después vino Saint-Venant, y a Saint-Venant se le ocurrió una idea. Dijo, bueno, voy a separar la deformación que se produce en la sección rectangular en dos partes. Primero, una rotación de la sección en su plano. Él dice, bueno, primero rota y después se deforma. Y empezó a trabajar sobre eso. Aplicó como si fuera un principio de superposición de efectos. En todo su trabajo, que es muy extenso, el planteo completo de Saint-Venant dio origen a una teoría que es una teoría superadora en la resistencia de los materiales, que se llama teoría de la elasticidad. ¿Y cómo se resolvió esto? Porque era un caso muy complejo, no eran ecuaciones simples, no era matemáticamente algo fácil de resolver. Entonces vino otro investigador posteriormente y planteó un sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que es muy complejo de resolver, no se puede resolver a mano, se resuelve con métodos numéricos. Entonces, a esta extrapolación de la hipótesis de Coulomb a otras secciones, se toma eso como base, pero no se pueden aplicar esas ecuaciones. Hay un sistema de ecuaciones diferenciales muy difícil de resolver, pero como esto pasó hace muchos años, vinieron muchos investigadores después que fueron aplicando este sistema de ecuaciones a distintos tipos de piezas, y que les iba a variar las condiciones de contorno, o sea, les iba a variar la geometría y las condiciones iniciales del problema. Entonces, cada uno lo fue estudiando para distintas formas y fueron surgiendo de esta manera las fórmulas para calcular el ángulo de distorsión específica y la tensión tangencial producida por torsión en distintas formas. Entonces, para el rectángulo, el investigador fue Saint-Venant, y él encontró, ¿de qué encontró? De resolver este sistema de ecuaciones diferenciales poniéndole las condiciones de contorno de una sección rectangular. Bueno, él encontró que la tensión tangencial máxima responde a esta fórmula, en la cual alfa es un coeficiente empírico, al igual que beta, y fíjense que tenemos, siempre vieron que en el numerador está la solicitación, en el numerador va el momento torsor, y en el denominador van propiedades o dimensiones geométricas de la pieza.
Bueno, en este es importante que uno tienda a decir A por B. En este caso no es que B es el lado más largo. No es que B es la base, ¿eh? B es el lado más largo y C es el lado más corto del rectángulo. Y bueno, y el ángulo de distorsión específica se calcula de esta manera. Acuérdense que este θ son los radianes por metro. Entonces, ¿cómo se calcula? Si yo tengo una pieza rectangular sometida a torsión, ¿qué tengo que hacer? Si quiero calcular la tensión máxima, que es lo único que nosotros podemos calcular en esta materia, es la máxima. Si queremos calcular en otro punto, tenemos que aplicar una matemática muy avanzada que no la ven ni siquiera en la carrera ustedes. Entonces, la tensión, si yo quiero ver cuál es la tensión máxima, ¿para qué la voy a querer saber? Para ver si es mayor o menor que la admisible del material, o sea, para ver si se me va a romper o no. Eso es lo que necesito. Bueno, va a ser igual al momento que está aplicado, dividido este coeficiente que se saca de esta tabla que armó Saint-Venant, y bueno, se multiplica por el lado más largo por el lado más chico al cuadrado. Y estos son los radianes por metro que gira. Esta tabla tiene estos valores. Si a ustedes la relación entre los lados B sobre C les da, por ejemplo, 1,2, tienen que interpolar entre 1 y 1,5. ¿Cómo se interpola? Tienen que encontrar, bueno, la forma más fácil es hacer una interpolación lineal. Encuentran la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos para encontrar el alfa, y ahí hacen para x igual a 1,2, ¿cuánto vale alfa? Y después para encontrar el beta lo mismo. La ecuación de la recta que pasa por 1 y 0,14 y por 1,5 y 0,19, y ahí, bueno, interpola. Después vino otro investigador que se llamaba Brett, hizo todo el mismo análisis, pero para una sección hueca de pared delgada. Y este es más interesante y es como más difícil porque él plantea una sección hueca, pero de cualquier manera. ¿Cuándo decimos que es hueca? Cuando el espesor es menor al radio sobre 10. Así es delgada, digo. La fórmula de Brett dice que la tensión máxima es igual al momento torsor dividido 2 veces el espesor por un área omega. Ese área omega, ¿cuál es? Ese área omega es el área encerrada por la línea media. La línea media es, dado el espesor, ir marcando la mitad, digamos, y entonces el área encerrada por esa línea media es este área omega que va en la fórmula de Brett. Fíjense que hay una diferencia en esta fórmula con la pared delgada y en la fórmula de Coulomb, que es para pared gruesa, o sea, cuando el espesor es mayor que el radio sobre 10, que es esta. Ven que son distintas. Esta es para pared gruesa y la otra es para pared delgada. Bueno, y de la misma forma podemos calcular el ángulo de distorsión específica. Si el espesor de la pieza es constante, como ocurre en gran parte de los perfiles, o sea, en todos los perfiles comerciales el espesor es constante. Entonces, la fórmula para calcular la distorsión es esta. Esa es la longitud de la línea media. Y después, si hay espesor variable, bueno, es como que se hace un promedio de lo que va pasando en cada parte donde varía el espesor. En los perfiles tubulares, cada vez que hay un cambio de geometría, o sea, en las aristas de los perfiles siempre se producen concentración de tensiones. Esa concentración de tensiones en los perfiles delgados se puede calcular. Entonces, el aumento de tensión que produce el cambio de la geometría
se calcula a la fórmula esta original, se la multiplica por un coeficiente K mayor que 1, que se calcula de esta manera, donde lambda, o sea, se calcula en función de la relación entre el espesor y el radio el radio en la esquina, que esto viene en las tablas de los perfiles comerciales. Y por último, otro investigador que se llamaba Flop lo estudió para secciones delgadas abiertas. Las de recién eran cerradas. Las abiertas funcionan distinto. Por ejemplo, esta sección de esta forma es equivalente a un caño con costura. O sea, esto sería un tubing sin costura y esto sería un tubing con costura. Y vamos a ver después en la práctica cómo varía la resistencia y la rigidez de estos tipos de secciones. Bueno, y Flop también, al hacer lo mismo que hicieron los anteriores, agarró el sistema de ecuaciones de Planck, se planteó un modelo matemático para determinar las condiciones de contorno, resolvió el sistema de ecuaciones y llegó a que la máxima tensión tangencial que iba a producir el momento torsor en estas secciones tenía esta forma. Y está bueno porque él lo hizo inventándose un momento de inercia genérico, o sea, la fórmula de Flop sirve para cualquiera de estos perfiles. ¿Por qué? Porque él lo que hace en realidad Flop se imagina como que cada parte del perfil son rectángulos, entonces hace como un promedio del momento de inercia de cada rectángulo. Originalmente lo calcula para una C, por eso un tercio sería, fíjense que esto es el momento de inercia de un rectángulo con respecto a la base. S es la longitud de la línea media y E es el espesor. Entonces sería como B por H al cubo, bueno, según si es horizontal o vertical. Y hace como el promedio de eso. Después hay un coeficiente de corrección para otros tipos de perfiles que lo tienen ahí en una fórmula en la práctica. Bueno, acá hay un ejemplo de cómo sacar este momento de inercia promedio, digamos. Es así. Fíjense que dice 1/3 por la sumatoria de S sub I por E sub I al cubo. Entonces, lo que tengo que hacer es, supónganse la C, dibujo la línea media. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Hago esta longitud, que sería, esto sería S1 por E1 sería por E1 al cuadrado, más, al cubo, perdón, S2 por este espesor, E2 al cubo, más S3 por E3 al cubo. Y lo divido por 3. Y eso es el JT que va acá. Vamos a comparar esto que les decía recién de los tubing, de cómo varía cuando es abierto o cuando es cerrado. Bueno, para cualquiera, para los tubing, para los casing, sirve lo mismo, ¿no? Son para secciones tubulares de pared delgada. Fíjense, este sería cuando está cerrado, va a responder a la fórmula de Brett, y cuando está abierto va a responder a la fórmula de Flop. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es calcular la tensión máxima y el ángulo de distorsión específica, o sea, los radianes por metro que gira, y los vamos a comparar. Vamos a hacer el cociente para ver la relación. Entonces acá aplicamos la fórmula de Brett. Acá lo que suponemos es igual espesor e igual radio. Y acá aplicamos la fórmula de Flop. Operando todo esto, lo que vamos a llegar es que
si nosotros hacemos la tensión máxima del caño con costura dividido la tensión máxima del caño sin costura, llegamos a 15, o sea, nos da un valor de 15. Entonces, esto suponiendo una relación de radio igual a 5 veces el espesor. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que la tensión que yo voy a obtener acá, o sea, para un mismo momento torsor, la tensión de trabajo de este tubing va a ser 15 veces más grande que la tensión de este tubing que no tiene costura. Y la distorsión es de 75 veces más. Bueno, después hay un caso que se puede aplicar para cables, que es cuando tenemos una sección circular de varios materiales. Lo que se hace es similar a lo que habíamos visto en la teoría de tracción o compresión, en la cual se busca un coeficiente de equivalencia para transformar virtualmente, digamos, una sección para que sean las dos partes de la sección del mismo material. Y bueno, y después se calcula en función del coeficiente de equivalencia. Bueno, para torsión lo que vamos a hacer es, nos vamos a aprender qué es lo importante de saber, las hipótesis de Coulomb, o sea, de dónde sale, ver qué es cada cosa, qué es el tita, qué es el phi, o sea, practicar bien eso, entender cómo se van desarrollando las otras, no se tienen que aprender nada de memoria porque van a tener una tabla que van a poder consultar, y después lo vamos a aplicar, pero tienen que comprender, bueno, como en todo en realidad, tienen que comprender cómo funciona. Y ahora Diego les va a dar un ejemplo práctico de aplicación. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas. Hola, profe. ¿Todo bien? Buenas. Acá sufriendo con torsión. ¿Se va entendiendo igual lo que va explicando Anabel? Sí. Sí, pero la última parte ya es más compleja. Hay que se pone pegarle más unas cuantas compleja, leyes. Sí, sí. Bien. Bien, bien. Ana, ¿me podrás habilitar para compartir? Ahora vamos a ver un caso, un ejemplo, a ver si aclaramos un poco las dudas. Bueno. El ejercicio, quizás a algunos les va a llamar la atención, consiste en una torre de perforación, la que tenemos acá en la imagen, que tiene un motor de 500 HP de potencia y que debe atravesar, bueno, varios estratos, entre ellos uno que es el estrato 2, que lo que implica el estrato 2 tiene una resistencia tal, el estrato, no sé si saben lo que son los estratos, algunos supongo que sí, son capas de suelo, si se quiere, puede ser roca, puede ser sedimentos, y tienen distintas resistencias, dependiendo del grado de consolidación que tenga. Entonces, para atravesar cada estrato, va a haber una resistencia a ser atravesado, y entonces lo que nos dice es que para poder atravesar el estrato 2, el motor va a funcionar con los 500 HP a 120 revoluciones por minuto. Por otro lado, también tenemos el dato de que para esta tarea solo se disponen de tubos de dos tipos de tubos de perforación. Uno es de un material que es acero, bueno, el más conocido, que tiene un diámetro externo de 12 centímetros y un diámetro interno de 6 centímetros, con lo cual tenemos una sección circular hueca. Y tenemos otro que es de latón, otro material, con un diámetro externo de 16 centímetros y diámetro interno de 10 centímetros, también, sección circular hueca. Lo que nos pide es calcular cuál de los dos, o sea, bueno, obtener cuál de los dos tubos será apropiado para esta tarea, y si se pueden usar ambos,
B es si las características del suelo del estrato 3, que es el que continúa después del estrato 2, son tales que el momento torsor que se debe aplicar para perforarlo es 20 kN/m, acá ya nos está dando un momento torsor. ¿Cuál es para cada uno de los tubos, o sea, para el de acero y el de latón, el ángulo de distorsión entre el punto de contacto y el motor? O sea, ¿cuál es la rotación sería total en este punto desde el motor? Y en el punto C te plantea la posibilidad de que se consiguiera un tubo de acero, otro distinto, con un diámetro externo de 20 centímetros, pero con un espesor de 0,9 centímetros, si podría ser utilizado para perforar el estrato 2. Entonces, para empezar, tenemos que ver si resisten al momento torsor estos dos tubos. De primera mano, ¿se dan una idea de cuál puede llegar a ser el...? Acá tenemos información de los materiales. Tenemos el acero con un módulo de corte de 77 gigapascales y una tensión admisible de 80 megapascales. Y para el latón, 38 gigapascales del módulo de corte y la tensión admisible 45 megapascales. ¿Les genera una primera impresión estos datos? Y que el acero va a aguantar más. Pero... Ajá. Bueno, vamos a ver. ¿Qué datos necesitamos para poder aplicar? Ahí va. Para poder calcular nuestra tensión, bueno, nuestra tensión máxima en los caños. Uno de ellos es el momento torsor, que no lo tenemos como dato, pero sí tenemos algo, bueno, dos datos importantes para esto, que es la potencia del motor y las revoluciones. Como se trata de un tubo que rota en su eje y transmite los esfuerzos, la potencia del motor, la única salida que tiene es el estrato el punto de contacto con el estrato. Entonces, lo que podemos obtener es podemos determinar en realidad que como la única salida de potencia del momento torsor es en la punta del eje, en la punta del caño, el momento torsor va a ser constante a lo largo de toda la longitud del caño. ¿Por ahí se va entendiendo más o menos? Sí, sí, No sé profe. si vieron algún caso, Ana, recién la teoría del eje, de algún eje o algo por el estilo, donde tiene No. varias salidas de torsión. Ah, ok. No. Bueno, en este caso es simple, a veces después se va a ir complejizando, por ahí se tienen varias salidas de torsión que seguramente lo van a ir viendo en el práctico, que ahí va a ir variando el momento torsor. En este caso en particular, como el único punto de salida de esfuerzo es en el extremo, toda la longitud del caño, del tubo, va a estar a la misma, va a tener un momento torsor constante. Ya lo manejan de... ¿Ibas a decir algo? Sí, que la relación entre los HP y las revoluciones, ¿eso se lo acuerdan de física? Bueno, igual lo tenés más adelante. Sí, Bueno, vamos a... pero igual es una buena pregunta, es una buena pregunta. Bueno, tenemos esa información por un lado, y por otro lado sabemos que tenemos los datos de radio externo y radio interno de los dos tubos, así que podemos ver de qué tipo de secciones se trata. En este caso tenemos que R sobre 10, que es lo que usamos habitualmente para determinar si son paredes delgadas o paredes gruesas. En este caso es 0,6 centímetros el límite, o sea, por debajo de 0,6 centímetros es pared delgada, por encima, en el caso del acero, por encima es pared gruesa. En nuestro caso, el espesor es 3 centímetros, con lo cual son paredes gruesas. En el latón sucede lo mismo, con un límite de 0,8 centímetros y también espesor de 3 centímetros, con lo cual también es de paredes gruesas. Entonces, para determinar este momento torsor a lo largo del tubo, tenemos la siguiente ecuación, que por definición el momento torsor
es la potencia del motor sobre la velocidad angular. Acá, en este caso, las unidades que se suelen usar es la potencia en watt sobre la velocidad angular en radian por segundo para obtener unidades de newton por metro. Por eso acá les dejo una equivalencia donde para obtener en newton por metro, pero colocando las unidades en HP y en RPM, podamos obtenerlos así. Este es un factor de conversión nada más, de unidades. Entonces, el momento torsor que vamos a tener constante en todo el tubo va a ser de 29.670,46 newton metro. Son 29,670 kilonewton metro. Ahora bien, vamos al inciso A. Nos pregunta, ¿cuál de los dos tubos será apropiado para esta tarea? ¿Se pueden usar ambos? Para empezar, bueno, acá ya le estoy spoileando, le quería preguntar, pero ya se lo estoy aclarando. Como se trata de secciones circulares huecas, podemos basarnos en la teoría de Coulomb. Con lo cual vamos a calcular, por un lado, la tensión máxima. La tensión máxima la vamos a calcular como el momento torsor por el diámetro externo del tubo sobre 2 por el momento polar de inercia. Esta es la ecuación que vieron recién en la teoría planteada por Coulomb. Tenés diámetro externo, 12 centímetros, diámetro interno, 6 centímetros. ¿Esto dónde impacta acá? Acá impacta directamente en el momento polar de inercia. Entonces, nuestro momento polar de inercia, teniendo en cuenta que es una sección hueca y que tiene estas dimensiones, nos va a dar 1,91 por 10 a la menos 5 metros a la cuarta. El diámetro externo lo tenemos, 12 centímetros. El momento de inercia polar lo calculamos, el momento torsor lo calculamos recién, con lo cual podemos ya obtener cuál es la tensión máxima. La tensión tangencial máxima para este caso es 93,21 por 10 a la 6 pascales, son 93,21 megapascales. Continuamos. Para el caso del latón tenemos la misma ecuación, la misma teoría. Y en este caso lo que nos varía es los diámetros externos e internos, y por ende esta parte de la ecuación, donde tenemos el diámetro externo 16 en vez de 12, y el momento polar de inercia lo tenemos que volver a recalcular con esta fórmula, que es la fórmula del momento polar de inercia para una circunferencia. Esto del momento polar de inercia lo vimos un poquito en el ejercicio la otra vez de propiedades de las masas, pero acá es donde cobra más importancia y donde realmente vemos que es necesario verlo. Lo bueno es que al ser secciones conocidas, en su gran mayoría están tabuladas estas fórmulas. Entonces acá obtenemos el momento polar de inercia para el caso de esta sección, y nuestra tensión máxima nos da, fíjense cómo se reduce, a 43,55 por 10 a la 6 pascales. Esto, si se fijan y si prestan un poco de atención a los valores, fíjense que lo único que varió acá es la geometría de la sección. Fíjense qué importante que es esto de las propiedades de las secciones. Más allá de que es latón, en esta cuenta no interviene lo que son las propiedades del material. Las propiedades del material las vamos a ver ahora. Tenemos que comparar si realmente verifica que vamos a usar como criterio que nuestra tensión admisible es la de fluencia. Entonces acá es donde toma importancia lo del material, a ver si resiste o no. La tensión máxima, dijimos, del acero, calculada por la teoría de Coulomb, es de 93,21 megapascales, y la tensión admisible, o la de fluencia, del acero es 80 megapascales. Con lo cual, la primera impresión que teníamos, que a mí también
me daba la primera impresión eso, porque estamos acostumbrados a que el acero es más resistente, además. No juega ahí una mala pasada en la suposición. Entonces, acá vemos que no verifica. Esto es por la geometría. En cambio, el latón nos da como resultado 43,55 megapascales y la tensión admisible es 45 megapascales. Es decir, que podemos solo usar el tubo de latón. Para el inciso B, dijimos, si el estrato 3 nos implica, tiene una resistencia que nos implica aplicarle un momento torsor de 20 kN, nos pide cuál es, para cada uno de los tubos, el ángulo de distorsión entre el motor y el punto de contacto. Acá entra lo que vimos recién de tita y phi. Tita viene a ser el ángulo, que el ángulo, recuerden que es constante, es el mismo para toda la longitud del caño, y después el ángulo de distorsión lo que nos da es cuánto giró una sección respecto de otra, separados una cierta longitud. Entonces, si nosotros calculamos, según la teoría de Coulomb, el tita, podemos ver que el acero para perforar el estrato, bueno, primero tenemos eso, que verificar que la tensión máxima nos cumpla. Estamos suponiendo que el estrato 2 lo pasamos independientemente de que no nos haya verificado, y estamos queriendo ver si el estrato 3 nos va a... podemos usar el de acero para atravesar el estrato 3. Entonces volvemos a verificar de que la tensión máxima esté por debajo de la admisible. En este caso verifica porque el momento torsor para perforar es menor, y luego de verificar eso podemos pasar a calcular el ángulo de distorsión. Phi no es más que tita por L. Con lo cual, si reemplazamos esta parte de la fórmula, la multiplicamos por L, tenemos el momento torsor, tenemos la longitud que vendría a ser desde el punto de contacto hasta el motor. Son 18 metros en el estrato 2, 5 en el estrato 1 y 3 por encima de la superficie. Esto nos da un total de 26 metros de longitud. Entonces, al resolver esta ecuación, tenemos que el giro de la sección que está en contacto con el estrato 3 respecto del motor es 0,35 radianes, aproximadamente 20 grados. Repetimos el procedimiento para el latón. Otra vez, ¿qué nos va a cambiar acá? La longitud es la misma, lo único que nos cambia es el módulo de corte y el momento polar de inercia. Para este caso, tenemos que el ángulo de distorsión es de 14 grados. Otra vez, esto tiene que ver, si bien el módulo de corte es prácticamente la mitad que la del acero, tenemos ahí características geométricas que nos generan también aporte a este fenómeno. Entonces, bien, ahora nos dice, este es el inciso C, no el A. Nos propone, si ahora se logra conseguir un tubo de acero que tiene un diámetro externo de 20 centímetros, pero con un espesor de 0,9 centímetros, nos preguntan si lo podríamos usar para perforar el estrato 2. Entonces, suponiendo que, sabiendo en realidad que el radio externo, si el diámetro es 20, el radio viene a ser 10. Vemos que la limitación del radio sobre 10 es de 1 centímetro. Por debajo de 1 centímetro es una sección de pared delgada. Por encima es de pared gruesa. Bueno, dijimos que es de 0,9 centímetros. Entonces estamos en un caso de una sección circular de pared delgada. Circular hueca de pared delgada. Entonces, acá ya no aplica la ecuación de Coulomb y la teoría de Coulomb, y nos tenemos que ir a la ecuación de Brett, que es la que
presentó Anabel ahí al último de la clase. Entonces, la ecuación de Brett dice que la tensión máxima la obtenemos como el momento torsor aplicado sobre la barra, sobre 2 por el espesor por el área de la sección media vendría a ser. O sea, tomando la circunferencia media, el radio medio del espesor, todo el área que está dentro. Ese valor es, si lo calculamos, nos da 28,35 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado, área. Momento torsor es el que habíamos calculado del motor, porque es el estrato 2, volvimos al estrato 2. Y bueno, la tensión máxima termina siendo 58,14 por 10 a la 6 pascales. Por 10 a la 6 es megapascales, o sea que 58,14 megapascales. Si ahora comparamos con la tensión admisible del acero, vemos que está bastante por debajo y que sí se podría utilizar. Entonces, si bien es el mismo material que el primero que no podíamos usar, acero, al cambiar las condiciones de geometría, más allá de que encima también es de pared delgada comparado con el otro, pero la distribución de la masa en la sección más alejada del eje del tubo hace que tenga una mayor resistencia. Claro, acá digamos que nos condiciona la relación esta del espesor con el radio, para decidir qué tipo de teoría usar. Si ir por Exactamente. Coulomb o por la otra ecuación. Exactamente. Bueno, en este caso porque justamente también se tratan de secciones circulares y que Claro, tal cual. que no son abiertas tampoco. Porque ahí si no también Bien. tendríamos que ir a la otra ecuación. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Por mi parte no, profe. Creo que lo seguí bien a los ¿Entendido? procesos. ¿Sirvió para consolidar un poco lo que vieron recién en la teoría? Sí, por lo menos para ya dar pie al TP. Estamos de... Genial. Para ver qué onda. Juan, ¿querías aportar algo? No, no, eso sí que está bueno. El tema es que si después en el TP aparecen los otros tipos de secciones con otras formas, ¿viste? O sea, es usar las otras fórmulas, básicamente. Ya. E ir viendo que- Claro. Así que ahí van a tener que Profe. repasar ahí la teoría. Sí. Le quería preguntar a la profe si el cuadernillo lo Ahora lo subo. iba a hacer. Amagué el otro día Porque, y no lo subí. Sí. porque yo llegué a copiar, digamos, las ecuaciones que usó Diego ahora, las llegué a copiar, pero las otras que vimos a lo último, que era de No, casing. pero fíjense No en el cuadernillo que tienen de tablas. ¿Vieron que tienen uno de tablas? Ahí Sí, hay sí. un cuadro con todos los tipos de sección y la fórmula de torsión que corresponde. Ah, ok. Perfecto. Buenísimo. El Este lunes, video lo vas... Uy, perdón. sí. Perdón. Le pregunto rápido.